los principales agentes etiológicos responsables de las infecciones de las vías urinarias. También hay que comprender los mecanismos fisiopatológicos por los cuales esto ocurre y también aprender a realizar un diagnóstico precoz y acertado para un posterior manejo. Y también ofrecer un manejo específico adecuado que permita una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Pasa, por favor. ¿Listo? Bueno, en la introducción, las infecciones de las vías urinarias tenemos que tener en cuenta que siguen en frecuencia en los últimos años a través de la epidemiología que se ha venido pues, estudiando. Se tiene que, es una de las segundas causas de hospitalización y también de manejo extrahospitalario después de las infecciones del sistema respiratorio. Se estima que más del 50% de las mujeres sufren al menos un episodio de infección de vías urinarias al menos una vez en su vida, a lo largo de su vida. Posteriormente vamos a estar explicando un poco más por qué es que las mujeres son más susceptibles y también, digamos, los hombres, también las complicaciones que estos pueden tener, digamos, en los ancianos y también en el adulto joven, que se podría pensar si un paciente, digamos, en este caso un adulto joven, puede presentar con una infección de las vías urinarias. También hay que tener en cuenta que hay infecciones que son sintomáticas y asintomáticas. Eso va a depender también mucho de la virulencia de la bacteria o también del virus o hongo o del parásito que la pueda producir. Pues hay diferentes tipos de etiología, pero la más conocida y la más frecuente es la bacteriana, en este caso por la bacteria Escherichia coli. También hay que tener en cuenta, digamos, todas las complicaciones que puede tener un paciente. También hay que tener en cuenta que los pacientes, digamos, hay pacientes que se encuentran internados, hay pacientes que usan sondas vesicales, que también pueden predisponer mucho más a esto. Entonces, vamos a clasificarla según su locación y hay que ver si se considera complicada o no complicada y también si es recurrente o no recurrente. También hay diferentes patologías de base, por ejemplo, la diabetes, pacientes que se encuentren inmunosuprimidos, ya sea por VIH o pacientes que ya hayan tenido algún tipo en este caso, digamos, de operación, ¿verdad? Que involucre a la parte renal y también, pues, aquellos pacientes, digamos, que tengan una vida sexual activa o aquellas personas que se encuentran embarazadas. Bueno, en la definición vamos a hablar que la IBU, pues su concepto es que es una colonización y una multiplicación microbiana que habitualmente, como lo he dicho anteriormente, es bacteriana y se localiza a lo largo del tracto urinario. Puede ser una IBU que empieza de una forma descendente y va hacia una forma ascendente. Digamos, en su forma más descendente se considera una uretritis cuando se afecta la uretra, una cistitis cuando se afecta la vejiga y ya cuando se afecta a los riñones ya se considera una pielonefritis que puede ser muy complicada y puede tener consecuencias más devastadoras en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, toda esta infección va a ocasionar un proceso inflamatorio que va a originar diferentes cambios a nivel celular, a nivel del sistema inmunológico, lo cual nos va a generar una respuesta y con la ayuda de los diagnósticos podemos rápidamente realizar un buen manejo para este paciente. Pasa, por favor. Bueno, la microbiota urinaria. Tenemos que tener en cuenta que la orina en condiciones normales no es totalmente estéril. Nosotros poseemos una microbiota que puede ser comensual, mutualista o patógena. Entonces, básicamente, esta microbiota que nosotros tenemos también nos sirve como un factor de defensa para diferentes bacterias externas. En este caso, pues tenemos que tener muy en cuenta de que, digamos, la microbiota, además de realizar unción inmunológica, una función de protección, también tiene una gran función a nivel del pH urinario. Y además de esto también hay que tener en cuenta de que va a cambiar según la edad y según el género. Por ejemplo, en las mujeres pues predominan los lactobacillus y en los hombres los Corynebacterium. Entonces, a raíz de esto, pues hay diferentes cambios, digamos, en una mujer cuando ya empieza su vida sexual, cuando ya, digamos, es una persona posmenopáusica, pues va a tener diferentes cambios a nivel de la flora, lo cual la van a hacer mucho más susceptible, lo explicaremos un poco más adelante en la fisiopatología. Pasa, por favor. Bueno, en la etiología más frecuente, como había explicado anteriormente, pues según la etiología nos va a servir para dos cosas. Primero, para realizar unos exámenes al paciente, los cuales nos van a orientar
a cuál es el agente causal y además de eso también a ver cómo se encuentra el estado inmunológico del paciente y también a identificarlo en unos grupos que los organizó una asociación europea, en este caso de la salud, para poder realizar un mejor manejo clínico. Entonces, primero, el primer agente etiológico más frecuente, tanto en complicadas como no complicadas, es la bacteria Escherichia coli. Hay otro grupo también conocido como las bacterias productoras de ureasa, que también se ven muy relacionadas con la litiasis renal y la litiasis renal infecciosa, como son la bacteria Proteus, las Klebsiellas y las Corynebacterium urealyticum, que es una de las más frecuentes en este caso en los pacientes de sexo masculino, que más que todo como predomina en qué tipo de pacientes, en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes también que se encuentran o que son portadores de una sonda vesical, que tienen algún tipo de tratamiento ya renal. La Proteus mirabilis se encuentra más que todo en niños varones que, digamos, no han tenido una circuncisión y también puede, digamos, colonizar el saco preñal y esto puede dar un origen ya a la enfermedad. El Staphylococcus saprophyticus es el 10% de la cistitis, pero es en mujeres de 15 a 25 años. Normalmente este puede tener un origen sexual. El estreptococcus del grupo beta se da más que todo en mujeres embarazadas y en pacientes neonatos. Y ya la IBU polimicrobiana ¿aló, me escuchan? Sí, claro, sí se te escucha. Sí, se escucha. Sí, me escuchan. Perdón, se me había descargado el audífono. Bueno, sigo. En la IBU polimicrobiana, en el 5% de los casos, especialmente se da en pacientes que tienen una vejiga neurógena o que también se encuentran en sondas vesicales. Es muy importante también administrar un tratamiento profiláctico a estos pacientes y más que todo si son ancianos, son de la tercera edad, porque son más predisponentes a una infección de las vías urinarias, especialmente una cistitis. Y ya en los adenovirus tipo 11 y los citomegalovirus y los poliomavirus ya son mucho más frecuentes en pacientes que tienen una patología, en este caso, que presenta pues una disfunción en la inmunidad, por ejemplo, en el virus de la inmunodeficiencia humana, ya en la etapa del SIDA, ya que normalmente pues un virus a una persona normal con un buen estado inmunológico no le va a producir, digamos, un estado o no le va a complicar tanto la enfermedad. Y en la parte ya de los hongos, pues más que todo se ven pacientes diabéticos que también tienen un estado de inmunosupresión y un estado proinflamatorio y también pacientes portadores de una sonda vesical permanente. Entonces es muy importante siempre tratar de realizar un parcial de orina, examinar siempre al paciente, más que todos los que tienen una sonda vesical y que pertenezcan a un grupo de alto riesgo. Pasa, por favor. Para complementar una parte, en cuanto a los Proteus, la Klebsiella y los Corynebacterium, pues van a ser bacterias productoras de ureasa. Esta ureasa va a ser la que me descompone la urea en amonio. Entonces me va a provocar una orina alcalina, haciendo que disminuya pues la solubilidad de los fosfatos, tanto los cálcicos como los magnésicos, los cuales pueden cristalizarse y originar los cálculos que me van a obstruir las vías urinarias, generándome pielonefritis, que posteriormente estaremos explicando. Exactamente. Gracias por tu aporte, bueno, en los factores de riesgo, según las guías europeas de infecciones urinarias, en este caso ellos estratificaron a los pacientes, ¿verdad?, en unas letras. En este caso la O significa un paciente que no tiene un factor de riesgo conocido. Por ejemplo, las mujeres premenopáusicas. Las recurrentes son aquellas personas que han tenido una infección de vías urinarias, por ejemplo, 3 veces al año o 2 veces en menos de 6 meses. Entonces es muy importante también hacerles unos exámenes complementarios a estos pacientes para ver qué los está, por decirlo así, llevando o qué los está colocando muy predispuestos para tener una infección de vías urinarias. Entonces en este caso hay que tener muy en cuenta la actividad sexual, hay que tener en cuenta también si la paciente usa dispositivos anticonceptivos o el paciente. No es que los dispositivos anticonceptivos predispongan o no a una enfermedad. Lo que pasa es que como usan este tipo de dispositivos, digamos, para no quedar en embarazo, entonces descuidan ya la parte de su seguridad sexual. Entonces, si tienen varias parejas, pues tienen mucha más predisposición a la misma. Por ejemplo, también si tienen una diabetes mellitus controlada o no controlada,
Recordemos que esto también ya nos lleva a una serie de complicaciones si es una persona que está menopáusica o no menopáusica, en este caso las mujeres. En las extraurogenitales, pues ya realmente ya son las enfermedades de base, que es en caso del grupo E, los pacientes de extraurogenitales, que son pacientes que pueden ser pacientes autoinmunes, que son pacientes neonatos, que tienen una prematuridad también, una diabetes mellitus mal controlada, o son mujeres que se encuentran en gestación, o hombres que frecuenten o hayan tenido ya unas infecciones de vías urinarias mayor de 2 veces al año. En el grupo N son los pacientes de origen nefrológico, es decir, aquellos pacientes que ya tienen o cursan una insuficiencia renal o una poliquistosis renal, la cual pues los vuelve mucho más predisponentes a la misma enfermedad. Y los urológicos corregibles, bueno, son aquellos pacientes que ya nacen con algún tipo de defecto, ¿verdad? A nivel de la estructura, a nivel de los órganos que componen pues todo el aparato urinario, o aquellos pacientes que ya tienen una litiasis, o que simplemente pueden ser un paciente que puede, con un tratamiento quirúrgico, pues puede mejorar. Entonces son pacientes que, digamos, tienen una cirugía urológica, son pacientes que tienen litiasis renal, que como les he explicado anteriormente mi compañera con su aporte, pues también tienen una mayor predisposición. Y en los no corregibles son aquellos pacientes que ya tienen una obstrucción urinaria que no tiene resolución, una vejiga neurógena no controlada, que son más que todos pacientes que ya nacen con este tipo de trastornos a nivel pues de la estructura orgánica. Pasa, por favor. Bueno, los factores predisponentes, como les he explicado anteriormente, se van a dar por grupo y por edad. En los grupos, por ejemplo, las mujeres premenopáusicas, ¿cuáles son los factores que la pueden llevar a una infección de vías urinarias? Primero, la actividad sexual, el uso de espermicidas, si la paciente es diabética, ya se tiene diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, hay que ver los antecedentes personales y también los familiares. Si han tenido, digamos, porque vamos a explicar un poquito más eso en la fisiopatología, de que el hecho de tener una persona, un familiar muy cercano que también haya sido o haya tenido infecciones de vías urinarias recurrentes a lo largo de su vida, puede que la persona, o en este caso el familiar, también tenga una predisposición genética debido a un gen que más adelante vamos a explicar un poquito más a fondo. Las mujeres posmenopáusicas y los ancianos. Pues en este caso se da por la deficiencia estrogénica, que también causa diferentes cambios a nivel, digamos, de la flora bacteriana de la vagina, y entonces esto ya va a producir diferentes cambios y la va a volver un poquito más predispuesta. Además de eso, que también se pierde un factor citoprotector a nivel de las células del epitelio, el estado funcional o mental también de la paciente, y la incontinencia urinaria, es decir, aquellos pacientes que muchas veces retienen, ¿verdad? En este caso digamos la orina, pues también se vuelven mucho más predisponentes. Los hombres y las mujeres con alteraciones anatómicas. Puede haber una obstrucción extrarrenal o intrarrenal. Por ejemplo, una anomalía congénita del uréter o de la uretra, cálculos que también se encuentran a nivel del riñón, comprensión uretral y hiperplasia prostática benigna, más que todo ya en los hombres pues adultos mayores de 50, 60 años. También la obstrucción intrarrenal, podemos ver, por ejemplo, nefrocalcinosis, nefropatía por ácido úrico. Como he dicho, hay diferentes bacterias que van a causar diferentes tipos de etiologías y diferentes cambios, y la poliquistosis renal y la nefropatía por analgésicos, en este caso que algunos analgésicos, por ejemplo los AINES, que pueden ser nefrotóxicos. Eso, por favor. Bueno, en la epidemiología, pues en las mujeres tienen una mayor predisposición que los hombres debido a su fisiología y a también la forma anatómica, ¿verdad?, de su estructura orgánica. Tenemos que las mujeres por lo menos una vez en su vida pueden estar predispuestas o pueden sufrir una infección de vías urinarias, que se va a ver ampliamente y estrechamente relacionado con lo que es la actividad sexual, si la mujer se encuentra embarazada o no embarazada, y en la edad, que en este caso la edad adolescente y la edad adulta temprana son las que más pueden predisponer a una paciente. En hombres pues no es tan frecuente, aunque se puede presentar en el primer año de vida, en este caso si es un neonato, y después de los 50 años, como le había explicado anteriormente, por alteraciones prostáticas, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, y por manipulación urológica al momento también de realizar el examen de próstata, que también pues lo puede conllevar a una infección de la misma.
Y la incidencia es de 3.000 casos por cada pues, 100.000 habitantes. Bueno, muchas gracias. Fue mi intervención. Ya me veo. Sí. Sí, ya Ok. se ve. Buenas tardes. Bueno, continuando con la exposición del día de hoy, hablaremos un poco de la clasificación de las ITU. Ya estas fueron anteriormente mencionadas por mi compañero, no cabe de más volver a mencionarlas. Tenemos la ITU no complicada, que estas suelen ser esporádicas o recurrentes, y las complicadas, que son las que tienen mayor factores de riesgo, que pueden darse alrededor de 3 veces por año o 2 veces en menos de 6 meses. También tenemos las ITUs asociadas a catéter, ya sean permanentes o no, que son las en las que se demuestra que hay unidades formadoras de colonia, más de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro en nuestra orina del catéter, y en nuestra orina obtenida en 48 horas post haber retirado el catéter. También tenemos las recurrentes, que son las que se dan mayor a 3 veces al año o 2 veces en los últimos 6 meses, y también tenemos la urosepsis, que es una disfunción orgánica, que es el peor de los casos de la ITU, que posteriormente será explicado. También dentro de la clasificación las podemos nombrar por su localización en infecciones de vías altas y de vías bajas, donde dentro de las vías bajas seleccionamos la cistitis, que se da en la vejiga, la uretitis, que se da en la uretra, la prostatitis, y dentro de las altas están la pielonefritis aguda, nefritis bacteriana aguda, el acceso intrarrenal y el acceso perinefrítico, que posteriormente serán explicados. Siguiente, por favor. Ya la pasaron. No, no la han Aún no pasado. las paso. Ok, ya se pasó. Bueno, para explicar un poco la fisiopatología, tenemos que recordar cómo está el riñón y las vías urinarias normalmente cuando se encuentran íntegras. Tenemos que esto, lo que acabo de mencionar, las vías urinarias, el riñón, incluso la orina, a pesar de que hay una flora, una microbiota, que ya explicó mi compañero, normalmente estas se encuentran estériles por las capacidades que esta tiene a nivel de pH y lo que hace dentro de las estructuras. Esto se encuentra. Entonces tenemos que esta infección se da principalmente por dos motivos: un aumento en la densidad poblacional de las bacterias que ahí se encuentran, o bacterias transitorias que ahí se encuentren, y dos, la virulencia que tenga el organismo atacante. Entonces, ¿qué pasa? Principalmente las bacterias que infectan la zona periuretral hacen un proceso de ascender por la uretra hacia la vejiga, algunas en el 75% de los casos, otras van desde el uréter hasta el riñón, y otras infectan por diseminación hematógena. Pero ¿qué pasa? Bacterias derivadas o familiares de la E. coli tienen características de prolongaciones naturales llamadas fimbrias P o pili tipo 1 o film H, como quieran decirle, pueden encontrarla por estos tres nombres. Y estas, ¿qué hacen? Estas fimbrias realmente se sujetan a la uroplaquina que se encuentra en la vejiga, perdón, a la uroplaquina que se encuentra en la vejiga, y estas en las células de paraguas, más las time junction, más la glucosaminoglucósidos que están ahí en la sujetación, estas lo que van a hacer es una remodelación. Una remodelación que es lo que va a darle la característica de infección y de multiplicación dentro de el sistema renal a estas bacterias. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué manera intenta eliminarlas el cuerpo? A través de la dilución y el pH de la orina. Esto es lo que normalmente pasa. La orina tiende a eliminarlas. Pero ¿qué pasa? Cuando estas bacterias ya tienen una gran densidad poblacional o realmente se resisten a la eliminación por disolución de la orina, ya se hace cada vez menos efectivo proceso de defensa natural del cuerpo. Y ahí es donde sucede la gran infección, colonización o eliminación que se puede dar, que el microorganismo, en presencia de los factores de virulencia anteriormente mencionados, más condiciones del hospedador como
como genes alterados por polimorfismos, como el CXCR1, que ¿qué hace este? Este es lo que predispone al ataque de neutrófilos e interleucinas 8. Como este está alterado por polimorfismo, ya esto es más genético, como había explicado el compañero anterior, puede ser heredable. Esto lo que hace es que no hay una respuesta efectiva del sistema inmune, más el entorno de la ecología vaginal dan la situación ideal para que estas bacterias puedan realizar una patología o una infección exitosa. Esto principalmente se da en pacientes ancianos, pacientes por quirúrgicos renales, mujeres embarazadas, pacientes inmunosuprimidos y pacientes con sondas vesicales permanentes. Siguiente, porfa. Bueno, ya aquí comenzaremos a hablar un poco más de los padecimientos como tal. Entonces tenemos la cistitis aguda, que no es más que una inflamación superficial de la pared vesical que está caracterizada por una alta respuesta inflamatoria, un edema y una hiperemia en la mucosa. Esta tiene unas manifestaciones clínicas que son disuria, poliaquiuria, incontinencia vesical, dolor suprapúbico y hematuria. Siguiente, porfa. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad se hace principalmente con exploración física, a pesar de que la clínica de esta suele ser difusa. Se hace examinación semiológica con puñopercusión, elevación del abdomen, para ver qué tan afectado se encuentra el tracto urinario, y como signo característico de infección se le toma la temperatura al paciente. Pero los exámenes de laboratorio tienden a ser un poco más reveladores, dado que sabemos que por la nitratosintasa que secretan las bacterias, los nitratos se convierten en nitritos, y esto es lo que va a el dato que nos va a capturar la tirilla reactiva con una sensibilidad del 63 al 98%, pero con una especificidad del 92 al 100%. También tenemos que podemos encontrar la heterasa leucocitaria con una sensibilidad del 75 al 96 y una especificidad del 94 al 98, realmente muy específico. Tenemos que si ambas pruebas son negativas, apiuria y nitrito, es un valor predictivo suficiente para descartar la cistitis aguda, la infección por esta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el tratamiento de esta de primera opción es una emulsión, si no estoy mal, es una solución, perdón. Solución que se llama fosfamicina trometamol, que son 3 gramos, es realmente una dosis única. Se pide, o sea, esta disolución se revuelve en medio vaso de agua y se le pide al paciente ingerirla. En caso de alergia se usa la nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. El tratamiento de segunda opción sería el cotrimoxazol 160, o también conocido como trimetrofin sulfametaxazol, de 160 a 800 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y en caso de alergia se usa la cefixima 400 miligramos cada 24 horas de 5 a 7 días, o amoxicilina más clavulánico 500 miligramos cada 8 horas de 5 a 7 días. Siguiente, por favor. Y ya acá hablando un poco más de la pielonefritis aguda, tenemos que esta es una infección del riñón en la que se ve involucrada principalmente la parénquima renal, la pelvis renal y los cálices renales. Esto lo que hace es que los microorganismos ascienden de la vejiga hasta la parénquima. Las principales manifestaciones clínicas son tiritona, más conocida como temblor por escalofrío principalmente. No es algo relacionado como el parkinsonismo o el Parkinson propio, sino es simplemente la tiritona. También se da dolor lumbar en epigastrio y en flanco, nicturia, poliacuria y disuria. Se da dolor cólico abdominal, náuseas, vómitos e incluso diarrea. Lo siguiente lo explicarán mis compañeros. Muchas gracias. Ya pasó la diapositiva. Sí, bueno, ya siguiendo con lo que será el diagnóstico, pues primeramente en la exploración física lo que hacemos sería una evaluación del abdomen para descartar otras patologías, como lo que serían la colecistitis y una apendicitis. También se realiza lo que sería prueba de puñopercusión
renal, pues para confirmar el diagnóstico. Y en los exámenes de laboratorio encontraríamos lo que sería hemograma parcial de orina y el urocultivo. El parcial de orina y el urocultivo, pues lo que encontraremos reflejado serían una presencia de cilindros leucocitarios mayor a 10.000 unidades formadoras de colonias del mismo microorganismo que se encuentra en el urocultivo. Y en el hemograma pues se va a encontrar marcadores de inflamación aguda elevados, como lo que serían la PCR y la BSG, además de un predominio de polimorfonucleares, una leucocitosis con predominio de polimorfonucleares. Pasa, por favor. Ya pasó. Sí, ya pasó. Ok. Bueno, siguiendo con lo que serían los diagnósticos imagenológicos, encontramos el TAC de abdomen. Pues lo que nos va a permitir es ver si se encuentra alguna anomalía a nivel renal, pero no es muy específico, como lo que sería la radiografía simple de abdomen, que pues nos va a poder permitir descartar ya lo que sea la sospecha de urolitiasis o de alguna otra patología. Luego encontramos una prueba de imagen más específica, que sería la ecografía abdominal, pues que nos permite visualizar lo que sería la morfología como tal de los órganos a nivel abdominal y también de los riñones como tal. Y la más específica de todas, que pues, es la que nos permite visualizar el estado de los riñones en sí, y a su vez de si hay una patología y está como en qué estadio se encuentra, pues sería la gammagrafía renal con DMSA, que es el ácido dimercaptosuccínico, y pues a partir de este estudio se va a establecer el grado de afectación del riñón. Pasa. Bueno, ya pasando a lo que sería el tratamiento, pues tenemos que se hace de forma selectiva, ya sea ambulatorio, que es en el caso de los pacientes que no tienen complicaciones, que no tienen una ITU complicada, y en el caso para los pacientes hospitalizados. Pues tenemos de que se va a basar en lo que sería una hidratación, el tratamiento sintomático y pues la elección del antibiótico que se hace en base a lo que sería los resultados del urocultivo y el antibiograma. Entonces, en el tratamiento de la ITU no complicada, que sería ambulatorio, pues tenemos como primera línea lo que serían las fluoroquinolonas, como lo que sería el ciprofloxacino, 1 gramo vía oral cada 24 horas por 5 días. Y el levofloxacino, 750 miligramos vía oral cada 24 horas por 7 días. También hay dosis de optimizaciones con el uso de lo que sería cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, que pues serían dosis de 1 a 2 gramos cada 24 horas, o el uso de aminoglucósidos. También tendríamos un tratamiento alternativo que sería amoxicilina más ácido clavulánico, que sus dosis van de 875 a 125, perdón, que sus dosis son de 875 y 125 miligramos vía oral respectivamente cada 12 horas por 14 días, y la combinación trimethoprim sulfametoxazol, que sus dosis son 160 y 800 miligramos respectivamente cada 12 horas. Para los pacientes hospitalizados, pues también la primera línea que se utiliza con esto van a ser las fluoroquinolonas, sino que aquí la vía de administración cambia y pues ya sería intravenosa. Y a su vez también las dosificaciones que se le dan, por ejemplo, en el caso de la ciprofloxacina ya no van a ser 1 gramo vía oral, sino que van a ser 400 miligramos intravenosas, pero ya y se van a dar en frecuencia de cada 12 horas. Mientras que el levofloxacino, pues su dosificación va a ser igual, solamente que la vía cambia. Además, aquí vemos que se agrega lo que sería la ampicilina más gentamicina, que no se vio en la primera línea del tratamiento ambulatorio.
Dentro del tratamiento alternativo podemos encontrar antibióticos como lo son el doripenem, que se dan 500 miligramos vía intravenosa cada 8 horas por 14 días, y el ertapenem, 1 gramo vía intravenosa cada 24 horas, también por 14 días. Pasa. Ya pasó. Ok, ya entrando en lo que sería la pielonefritis crónica, pues tenemos que esta es un proceso inflamatorio crónico a nivel túbulo intersticial, pues que se va a caracterizar porque es recurrente lo que serían las cicatrizaciones. Va a haber una infección que va a ser recurrente, que va a estar siempre cicatrizando lo que serían los cálices, la pelvis, renales, y también afecta a lo que sería el parénquima como tal. Entonces, tenemos que sus manifestaciones clínicas van a ser malestar general, inapetencia y anorexia. También encontramos una fiebre mayor de 39 grados que va a durar más de 2 días. Los pacientes también se cursan la enfermedad con escalofríos y presentan náuseas y vómitos. Un signo renal, los signos renales serían lo que serían la poliaquiuria, la disuria con orina turbia y la hematuria. ¿Pasa? ¿Ya pasó la diapo? Ya pasó. Sí, ya pasó, Osvaldo. Ah, bien, que no la veía. Bueno, tenemos que la pielonefritis crónica como tal se va a presentar de 2 maneras, una nefropatía por reflujo y una nefropatía por obstrucción. En la primera, que es la que estamos viendo, que es la nefropatía por reflujo, pues vemos que es la forma más común de daño cicatrizal crónico, y pues esta va a ser ocasionada pues por lo que sería una acción retrógrada de la orina a los ureteres y luego lo que sería la pelvis y los cálices renales. Esta va a estar dada por lo que sería un defecto en lo que sería el mecanismo valvular vesicoureteral, y pues se va a dar en lo que sería el momento de la micción o en un aumento de la presión vesical. Esta va a ocasionar o va a desencadenar lo que sería un daño sin que exista una infección. Y sin que exista una infección, que es lo que denominamos como reflujo estéril. Pero esta pues se va solamente cuando la obstrucción ya es totalmente grave. Dicha nefropatía por reflujo puede ser uni o bilateral. Y pues devuélvete. Y esta va a condicionar lo que sería la cicatrización y pues va a desencadenar también lo que sería una atrofia de los 2 riñones como tal, y va a desencadenar lo que sería una enfermedad renal crónica. ¿Pasa? Bueno, ya entrando en lo que sería la clasificación, pues tenemos de que este reflujo como tal va a ocasionar un daño como tal que pues se va a clasificar del grado 1 al 5, teniendo que el grado 1 es el más leve y en el que no se van a notar tantas anomalías, pues debido a que el grado 1, el reflujo parcialmente asciende por el uréter como tal y todavía no ha llegado a lo que serían ni siquiera los cálices renales ni la pelvis. Entonces, cuando ya pasa el grado 2, este reflujo ya alcanza la pelvis y los cálices, pero todavía no
alteraciones en lo que sería su morfología. En el grado 3 ya empieza a ver lo que sería una ligera modificación de esta morfología, tanto de lo que sería los cálices y del uréter como tal, que se empieza a dilatar y empieza a ponerse tortuoso. Y en el grado 4 hay un reflujo que lo que va a ocasionar es que va a haber además de que hay una moderada dilatación y tortuosidad, como en el grado 3 de los uréteres, esta se va a extender a lo que sería la pelvis y los cálices renales. Y va a haber una deformación de estos. Entonces empieza a perderse lo que serán las impresiones papilares, pero aún así se encuentran conservadas. Y en el grado 5 es lo mismo que en el grado 4, solamente que estas impresiones papilares ya se perdieron. Pasa, porfa. Bueno, complementando lo que decía mi compañero, pues en esta clasificación observábamos que los grado 1 y los grado 2 pues van a ser leves, teniendo que pues el tipo 1 no va a haber más de 2 áreas cicatriciales. En el tipo 2 pues ya sí se observan más de 2 áreas cicatriciales con un parénquima renal normal, es decir, intacto. En el tipo 3 pues ya este es un nivel moderado, aquí sí va a haber una disminución del tamaño renal y puede o no puede haber alguna cicatriz en el contorno renal. Y pues en el tipo 5 pues ya sí observamos, en el tipo 4 y 5 ya sí observamos un riñón atrófico con una función inferior a un 10%. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando acerca de la nefropatía por obstrucción, vamos a ver que esta se va a producir por un aumento retrógrado tanto en las presiones del sistema colector. ¿Esto qué me va a ocasionar? Una éstasis urinaria. Entonces, esta éstasis urinaria me va a permitir que haya una mayor colonización bacteriana. Esto me va a desencadenar un círculo vicioso de cicatrización, pues que me va a distorsionar las características anatómicas normales o la morfología del riñón, haciendo que haya un adelgazamiento final del parénquima, como por ejemplo lo que vemos dentro de el caso de los cálculos renales, que puede haber una afección unilateral y también una afección en las valvas que me van a dañar de manera bilateral. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues este es principalmente radiológico. Lo que vamos a observar aquí van a ser la presencia de lesiones focales que van a poseer unas cicatrices corticales acompañándose de una retracción en una papila, en la papila pues que está afectada. Esta va a estar tanto dilatada como amputada. También vemos que se puede hacer un análisis, un uroanálisis y un urocultivo. Dentro del uroanálisis, pues los datos más destacados va a ser una leucocitosis y una proteinuria de 3 gramos en 24 horas. También vamos a observar cilindros leucocitarios. En la urografía excretora, pues vamos a ver, como mencionaba anteriormente, unos riñones atróficos que van a tener tanto un daño focal grueso como amputación del cáliz. Y pues otras pruebas me van a demostrar que hay una tasa de filtración glomerular disminuida con unos azoados aumentados. En las imágenes que estamos observando a nuestra derecha podemos ver en la primera, en la que tiene una A, aquí vemos una urografía intravenosa de características normales. En la imagen B estamos observando una tomografía computarizada multidetector o multicorte que nos permite estudiar aún más a fondo lo que son las vías urinarias. Y en la última imagen pues estamos observando una urografía intravenosa de un paciente que tiene una hidroureteronefrosis izquierda leve en grado 2 y moderada en grado 4. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues el objetivo del tratamiento va a ser controlar la infección. ¿Cómo se controla? Reduciendo los síntomas agudos y obviamente dándole un manejo antibiótico. Generalmente estos síntomas van a persistir incluso 48 horas después de que cese el tratamiento. Entonces es importante que le expliquemos esto al paciente, sin embargo no es ningún signo de alarma.
En este orden de ideas, pues tenemos como primera medida los antibióticos, analgésicos o antipiréticos a demanda y pues líquidos. Entonces, en el tratamiento de la pielonefritis podemos dividirlo como no complicada y complicada. En la no complicada o aguda, pues dentro de la primera línea de manejo tenemos las fluoroquinolonas, ya sea ciprofloxacino o levofloxacino. El ciprofloxacino pues se da en dosis de 500 miligramos cada 12 horas vía oral de 12 a 14 días. El levofloxacino también se da en estas dosis, pero va a ser una dosis única. En cuanto a la segunda línea de manejo, cuando los síntomas son recurrentes y los pacientes no mejoran, pues damos una cefalosporina de tercera generación, ya sea cefexime o ceftibuten. Este se da de 400 miligramos, una dosis única vía oral por 10 a 14 días. Y si estamos en presencia de una pielonefritis complicada o crónica, pues igualmente la primera línea de manejo va a ser las fluoroquinolonas, ambas de 500 miligramos, pero va a cambiar la vía, esta va a ser por vía parenteral. Y pues en la segunda línea de manejo vamos a administrarle al paciente ya sea ceftriaxona o cefotaxima. Pues la ceftriaxona se le va a dar 1 gramo cada 12 horas vía intravenosa durante 14 días, mientras que la cefotaxima se va a dar 1 gramo vía intravenosa a dosis titulada. Pasa, por favor. Bueno, aquí tenemos un algoritmo de un manejo cuando los pacientes se encuentran en nivel hospitalario. Principalmente tenemos que observar los signos y síntomas. Si vemos que el paciente tiene fiebre, también refiere dolor en los flancos, náuseas y vómitos, y tenemos una alta sospecha de una pielonefritis, pues le indicamos un uroanálisis más un urocultivo y una ecografía renal. Esto nos va a permitir saber cuál es el agente, y es importante mandar tanto el urocultivo como el antibiograma antes del tratamiento. Entonces, después de hacer esto, ya sí podemos darle un tratamiento de amplio espectro con quinolonas, aminopenicilinas, antibióticos de amplio espectro y cefalosporina de tercera generación. Estas se van a dar por vía intravenosa o vía parenteral. ¿Qué pasa? Si el paciente presenta una mejoría clínica en 72 horas, pues ya le cambiamos la vía a una vía oral. Esto durante 2 semanas. Y posteriormente le haremos un urocultivo de 5 a 10 días para verificar que pues, la infección del germen haya cesado. Pero si por el contrario el paciente no presenta mejoría, pues seguimos con el tratamiento parenteral y seguimos la hospitalización. Y le realizamos nuevamente un urocultivo y un hemocultivo más estudios imagenológicos para pues comprobar cuál es el agente causal y pues si hay alguna obstrucción que nos está deteniendo el progreso. Este tratamiento pues se da de 2 a 3 semanas. Ahora vemos en la otra línea si los pacientes no estos dolores típicos o estos signos y síntomas típicos, pero aún así nosotros seguimos teniendo la sospecha de que es una infección por vías urinarias, pues le mandamos un uroanálisis, un urocultivo, una ecografía y pues una terapia oral con quinolonas, cefalosporinas y en general antibióticos de amplio espectro. Si vemos que el paciente presenta una mejoría clínica, pues seguimos con este tratamiento oral por 2 semanas y se hace posteriormente un urocultivo de 5 a 10 días. Pero si por el contrario el paciente no presenta mejoría, pues ya lo remitiremos a hospitalización, le cambiamos a un tratamiento parenteral y seguimos haciendo pruebas analíticas para determinar tanto el agente como la causa. Esto de 2 a 3 semanas. Pasa, por favor. Bueno, entonces hablando de prostatitis, vamos a tener que la prostatitis va a ser una inflamación de la glándula prostática. Entonces, esta se va a clasificar según su clínica y su etiología, pues en 3 escenarios. Entonces, tenemos la prostatitis aguda bacteriana, que se presenta en un 1%. Tenemos la prostatitis crónica bacteriana,
que se presenta en un 5%, y el síndrome de dolor pélvico crónico, que se presenta en un 10 a un 90%. Entonces, tenemos que estas van a dar etiológicamente, o pues su infección se va a deber, además de los microorganismos anteriormente mencionados, también tenemos infección por Neisseria gonorrhoeae, tricomonas vaginalis, clamidia, ureplasma, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium genitalium y hasta criptococo. Y esto es especialmente en pacientes que van a ser VIH positivo. También se pueden dar pues a causa de parásitos como los schistosomas. Entonces, tenemos que la prostatitis esta se va a dividir, pues como vemos aquí en la clasificación, si es aguda o crónica, en dos escenarios. En la aguda, estos microorganismos van a invadir lo que vendrán siendo el parénquima prostático, pero en la crónica van a localizarse en lo que vendrán siendo la luz de los acinos prostáticos, y esto es lo que causa que esta infección crónica sea pues recurrente en lo que vendrá siendo la vía urinaria. Esto va a dar a que pues en la clínica esto sea muy variado y también pues a lo largo del tratamiento. Entonces, si hablamos del síndrome del dolor pélvico crónico, pues va a ser un proceso que es desconocido, pero se le atribuye a que es a causas autoinmunes, y que esto va a ser una reacción autoinflamatoria que se va a originar, pues como de causas autoinmunes, también se va a dar pues un reflujo intraprostático, y esto va a ser por el ácido úrico. Entonces, hay un problema funcional en que se le atribuye pues a la hipertrofia del esfínter externo o a la disfunción pues del vaciado vesical. Pasa a la siguiente. Bueno, si hablamos clínicamente, pues tenemos las descripciones de los tres escenarios: prostatitis aguda bacteriana, la crónica y el síndrome de dolor pélvico crónico. Entonces, en la presentación clínica tenemos que en la prostatitis aguda bacteriana va a haber una fiebre elevada, va a haber escalofrío, y pues hay afección del estado general del paciente, que se puede acompañar de un síndrome miccional irritativo, como lo podría ser disuria, polaquiuria, hasta tenesmo, y tenemos síntomas de obstrucción uretral. Si hablamos en la prostatitis crónica bacteriana, la presentación clínica va a ser cistitis o pielonefritis. El paciente puede estar asintomático con o sin bacteriuria y va a tener una disuria leve. Si hablamos del síndrome de dolor pélvico crónico, se va a presentar en adultos jóvenes, va a haber un síndrome miccional irritativo, como hablamos anteriormente, o obstructivo, y pues van a presentar molestias en la eyaculación, y estos pueden ser también asintomáticos. Si hablamos de la localización, en la prostatitis aguda va a ser en la región perineal o suprapúbica, en la crónica va a ser en la pelvis o en la región perineal, y en el síndrome de dolor pélvico crónico va a ser en la región perineal, y que esta se puede radiar hacia el recto y hacia los genitales externos o en la zona suprapúbica. Si en la clínica hablamos de la próstata, pues en la prostatitis aguda bacteriana esta va a ser normal o puede estar aumentada de tamaño, y pues en la clínica, en los exámenes, esta va a ser dolorosa al tacto. En la prostatitis crónica bacteriana va a ser normal, y en el síndrome del dolor pélvico también va a ser normal. Si hablamos de la PSA o del antígeno prostático específico, en la prostatitis aguda bacteriana va a estar aumentado, en la prostatitis crónica normal, y en el síndrome de dolor pélvico también va a ser normal. Siguiente. Bueno, hablando de diagnóstico, hay que tener en cuenta pues que la clínica es la que nos va a dar los mayores detalles de todo. La clínica es la que va a orientar mayormente este diagnóstico, y hay que tener en cuenta, como hablamos en la tabla anterior, en que pues el tacto prostático va a ser fundamental para diferenciar entre estos tres estadios. Entonces, en toda prostatitis aguda se debe considerar que si el paciente tiene una condición febril, hay que sospechar pues de una infección urinaria.
Entonces hay que tener en cuenta también pues la detección leucocitaria, la presencia de nitritos en orina, ya que los nitritos van a tener un alto valor predictivo en estos casos. Entonces, en los exámenes que se le puede practicar al paciente para hacer este diagnóstico, tenemos la puniopercusión renal, en el cual esta puede ser negativa o positiva, pero si es negativo, es probable que el paciente esté cursando con una prostatitis. Ya aquí la afección no vendría siendo renal. En el tracto prostático, como dijimos anteriormente, este puede ser doloroso en lo que vendrá siendo la prostatitis aguda. El aumento del PSA igualmente y eventualmente para hacer este diagnóstico se puede evaluar con una ecografía transrectal, que esta nos puede mostrar si hay pues una próstata aumentada de tamaño y si esta va a tener unas zonas homogéneas o heterogéneas. Entonces, la ecografía también nos va a ayudar a sospechar si hay existencia pues, de un absceso prostático o podemos tener ayuda también de radiografía simple en el cual nos puede ayudar pues a presencia de litiasis. Entonces hay que tener en cuenta que en el urocultivo esta nos va a ayudar también gracias al hemocultivo a identificar cuál es el microorganismo causal que nos esté llevando a este cuadro. Hay que tener en cuenta que dependiendo si es crónico o agudo, también es la localización de estos microorganismos, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, hay que también tener en cuenta pues que la ecografía nos va a permitir descartar si hay una existencia de retención postmiccional, como puede ser la causa de la posible infección urinaria que va a ser recurrente, porque si nos acordamos, como habíamos dicho anteriormente, en el caso de la crónica, los microorganismos se van a proyectar en lo que vendrá siendo en la parte acinar de la próstata y esto conlleva que haya una recurrencia pues en el padecimiento de esta. La siguiente. Bueno, en el tratamiento de la prostatitis bacteriana tenemos que en este tratamiento aguda está el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1 hay que tener en cuenta que esta puede ser con obstrucción miccional o sin la obstrucción de esta. Entonces, en casos de obstrucción miccional, esta va a ser una urgencia inmediata y para poder controlar o manejar esta patología se debe pues actuar de manera inmediata y se va a hacer pues con la instalación de una sonda uretral o se puede realizar una citostomía en el cual se va a hacer una abertura a nivel suprapúbico y se va a poder realizar pues el drenaje. Tenemos que tener en cuenta que en el caso donde la obstrucción no se da, en la obstrucción miccional, el tratamiento va a ser pues parenteral con cefalosporina de segunda y tercera generación, amoxicilina con ácido clavulánico, fluoroquinolona y aminoglucósido. Y que pues el paciente si va a tener una mejoría, se le va a pues como se le podría mandar como una dosis para que ésta la tenga de soporte durante 10 días, que puede ser un tratamiento con fluoroquinolonas y doxiciclina. Pero en caso de no haber una mejoría en esto, pues primero se va a realizar un eco transrectal para ver si hay la presencia de abscesos o no abscesos y esta nos va a ayudar también a ver cómo se encuentra la anatomía del riñón, especialmente evidenciando estos abscesos. Entonces, en el caso que sí se evidencie la presencia de abscesos, se va a realizar pues una punción o drenaje o una recesión transuretral y esto se va a acompañar de un tratamiento antimicrobiano parenteral u oral por 14 días. En caso de no haber un acceso, se va a realizar pues un cambio de medicamento porque el paciente pues no está respondiendo y se realiza un cultivo para ver qué microorganismo es específicamente y a qué sensibilidad pues presenta este microorganismo hacia pues los fármacos que se le están administrando. La siguiente.
¿Ya pasó nada? No, no ha pasado. Bueno, el tratamiento de la prostatitis crónica, que va a ser tipo 2, va a ser un esquema en el que se va a basar en un tratamiento antimicrobiano durante 6 a 12 semanas con fluoroquinolona, trimethoprim y doxiciclina. Entonces, esto se va a manejar en 3 estadios, en el cual va a ser curación, la recaída o no mejora del paciente y pues la recurrencia que este va a tener. En caso de la curación, se va a realizar un seguimiento del paciente y se le va a citar pues a controles para verificar su estado, si no ha tenido una recurrencia o si ha tenido una mejoría o una recaída. En caso de la recaída, el tratamiento se va a extender más de 6 meses del tratamiento instaurado y se lleva a una dosis máxima del medicamento que se le están dando y pues se le hace una valoración con una inyección prostática de antibiótico. En caso de que no llegue pues a responder a esto, se decide si se hace la inyección o si se hace pues la resección uretral. Y en caso de la recurrencia se va a realizar pues un tratamiento profiláctico a dosis baja, la siguiente. Y este va a ser pues altas dosis durante 6 semanas. Siguiente. Bueno, si hablamos de la uretritis, esta va a ser una inflamación aguda de lo que vendría siendo la uretra masculina y femenina, en la cual esta puede evolucionar a ser crónica. Tenemos que esta va a ser de un origen bacteriano, parasitario, vírico o fúngico. En la uretritis se va a ver mayormente pues, en mujeres que, como habían explicado anteriormente, pueden ser posmenopáusicas o mujeres que estén cursando en su vida fértil y pues se utilicen ciertas, digamos, ayudas o ciertos medicamentos en el cual puede originar que esta uretritis pueda ser muy crónica. También en el caso de las infecciosas se puede dar por Neisseria gonorrhoeae, clamidia, ureoplasma, como anteriormente se había mencionado. Siguiente. Y en la clínica y diagnóstico de esta, pues los síntomas que se van a cursar son una disuria. En caso de los hombres van a haber pues una secreción uretral tanto de pus en la orina, esta puede ser de color blanquecino y de un aspecto mucoide, puede tener fiebre y como habíamos dicho anteriormente, la fiebre en caso de los hombres por alguna molestia urinaria, pues hay una alta sospecha que curse con infecciones pues, de las vías urinarias. Se puede también presentar hematuria, hemospermia, también poliuria, o se pueden presentar también adenopatías en la ingle. En las pruebas diagnósticas tenemos los parciales de orina, hemograma, líquidos electrolitos, urocultivo para saber qué tipo de microorganismo es el manejo. También tenemos la tinción uretral, pruebas de VIH, en caso pues de que haya una alta sospecha de esto, ¿no? Y en el tratamiento se va a manejar con ceftriaxona de 250 gramos intramuscular, acitromicina de 1 gramo al día durante 7 días y la doxiciclina va a ser opcional y se va a dar 2 veces al día por vía oral durante 7 días. Siguiente. Pues el manejo de las infecciones de vía urinaria en el embarazo. Bueno. Dale. Buenas tardes. Bueno, entonces yo voy a hablarle sobre el tratamiento de casos aislados. Hablamos de las embarazadas. Las embarazadas durante la semana 12 o mes 4 y la semana 16, perdón, mes 3 y mes 4, tienden a sufrir muchas infecciones urinarias. Las más comunes es la cistitis y la pilonefritis. Entonces, para evitar una complicación, que la paciente no presente síntomas, uno les va a hacer un uroanálisis. Si el uroanálisis da positivo, vamos a dar antibióticos, pero primero tenemos que hacer un antibiograma. Si este da negativo,
dejamos el tratamiento. Y si sigue positivo, hacemos otro 20 miligramos y cambiamos el medicamento porque se supone que está haciendo resistencia. Si el resultado da negativo, tenemos que analizar dos cosas. Los factores de riesgo, si es una persona que antes del embarazo era muy predispuesta a sufrir infecciones urinarias y si está yendo a los controles prenatales. De acuerdo a cuál sea la respuesta, pues vamos a tomar una decisión. Pero la principal es mandar a hacer otro examen, porque hay veces que puede haber un falso positivo o en ese momento no tienen la infección, pero el mes siguiente sí. Entonces, avance, la siguiente, por favor. La siguiente. Listo. Entonces, en el tratamiento, vamos a tener la primera línea, que es una cefalosporina de primera generación, como es la cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas durante 5 a 7 días. O la amoxicilina, que es un derivado de la penicilina, más ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas durante 5 a 7 días. O sea, o uno o el otro. En caso tal, la persona presente una alergia a estos medicamentos, pues vamos a mandar lo que es el nitrofurantoína, que es 100 miligramos cada 6 horas durante 7 días, pero este antibiótico no se puede administrar si el paciente, o sea, si en el urocultivo nos damos cuenta que está la presencia de la Morganella margoni y de la P. miribalis, porque estas bacterias tienen resistencia a este antibiótico, entonces no nos van a funcionar. En el caso tal que haya la presencia del estreptococo del grupo B, dígame, profe. Doc, qué pena, es Morganella morgani, ¿oíste? ¿Y yo qué dije, profe? Mirabilis, dijiste al revés. No dije Morganella morgani. No, dijiste otra cosa diferente ahí. Profe, lo siento. Y Proteus mirabilis, ¿oíste? Y propio, mirabilis, sí, profe, exactamente. Entonces, como dije, no se puede, si en el cultivo aparece la presencia de esta, no se puede administrar este antibiótico porque no vamos a hacerle absolutamente nada. Si está la presencia del estreptococo del grupo B, vamos a mandar la ampicilina. Tiene una concentración, vamos a primero dar 2 gramos inicial y después 1 gramo cada 4 horas. Si el paciente tiene alergia a la ampicilina, vamos a recetarle cefaloxina o clindamicina. La cefaloxina son 2 gramos inicial y después luego 1 gramo vía intravenosa cada 8 horas. Y la clindamicina tiene que ser dosis de 600 miligramos vía intravenosa cada 6 horas. Si la paciente tiene una resistencia a la clindamicina y tiene un embarazo de alto riesgo, vamos a utilizar la vancomicina, que es 1 gramo cada 12 horas. Siguiente. Bueno, entonces, vamos a hablar del urosepsis. Esta es la fase extrema, por decirlo así, de las enfermedades de la vía urinaria. ¿Qué pasa? Que el paciente o las pacientes no tienen un control. O sea, normalmente si hay un control, la infección se va a aliviar. Pero si no hay un control de esta, o no se tomó los medicamentos, o se le dio el antibiótico equivocado, pues nos puede llevar a la fase extrema, que es el shock séptico. ¿Qué pasa? Que este shock séptico puede afectar, por la liberación de los patógenos, van a vía circulatoria y generan diferentes alteraciones. Estas alteraciones pueden ser tanto en vía respiratoria como a nivel cardiovascular. Entonces, al haber la presencia de esto, siempre tenemos que remitir al paciente a UCI porque puede llegar a un fallo multiorgánico. Entonces, cuando ya comenzamos el cuadro, que ya el paciente se encuentra en UCI, va a aumentar la resistencia periférica y el gasto cardíaco también va a comenzar a aumentar. Perdón, va a aumentar la resistencia periférica, después va a disminuir la resistencia periférica y va a aumentar el gasto cardíaco. Todo esto nos va a llevar a una vasoconstricción
generalizada, y esta vasoconstricción generalizada va a producir una anoxia tisular que va a afectar el miocardio, los riñones, el hígado y entre otros. Y esto va a generar una falla, tanto en los riñones como el hígado, que nos va a llevar a un fallo multiorgánico. Entonces, todo esto va a ser producido por las endotoxinas liberadas de los bacilos que van por la sangre y llegan a los diferentes órganos, y nos va al final a producir un shock endotóxico. Entonces, la siguiente. Entonces, esto tiene unas fases. La fase inicial, el paciente va a tener fiebre, escalofríos, taquicardia, vamos a enviarle a un laboratorio, vamos a buscar una leucocitosis con desviación hacia la izquierda, pero en la fase inicial tiende al paciente a responder muy bien con los antibióticos, con la antibioterapia. En la fase de sepsis es porque el paciente va a persistir con los signos y síntomas, va a tener una postración que el paciente se siente decaído, va a tener las mialgias erráticas, debilidad, náuseas, vómitos, somnolencia, taquipnea. Vamos a enviar los laboratorios, vamos a encontrar una leucocitosis con eosinopenia, vamos a encontrar una hiperglicemia y alteraciones hepáticas. Y ya cuando hablamos del shock séptico, que vamos a hablar del fallo multiorgánico, vamos a encontrar hipotermia, distrés respiratorio, oliguria, estupor, y vamos a encontrar alteración en la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque va a haber un consumo alto de plaquetas y de factores de coagulación que en el momento en que haya hemorragia, como hay un consumo alto de estos, pues las hemorragias no van a cesar. Vamos a enviar a un laboratorio donde vamos a encontrar una leucopenia, una trombocitopenia, anemia, hipoglucemia, insuficiencia renal y acidosis láctica. Siguiente. Bueno, entonces el tratamiento de la urosepsis. Tenemos que tener claro que si el paciente tiene una obstrucción renal, tenemos que liberar esa obstrucción, porque si no la liberamos, el paciente pues no va a encontrar mejoría. Entonces es importante para esto tener un control imagenológico del paciente. Entonces, ya hablando de los antibióticos, primero vamos a tratar el paciente en un tratamiento empírico, donde le vamos a dar un antimicrobiano o dos. Entre estos puede ser un aminoglucósido con una cefalosporina de tercera generación. Si podemos hacer un antibiograma, hagámoslo, y nos basamos en este para no, al ser empírico, puede que funcione o puede que no funcione. Entonces, si tenemos el antibiograma, pues vamos a la fija con los antibióticos. Vamos a mantener un adecuado manejo de los líquidos, los electrolitos. Vamos a indicar lactato de Ringer, porque este nos ayuda en la presión sanguínea cerebral. Vamos a vamos a dar el uso de dopamina si lo necesitamos. Vamos a dar vasoactivadores adrenérgicos en caso tal que el paciente llegue a un shock séptico. Y en caso de coagulación intravascular diseminada, debemos considerar el uso de la heparina. ¿Ya? Entonces, profe, aquí están las preguntas. Listo. Bueno, entonces, antes de contestar esas preguntas, quieran o tienen alguna interrogante sobre infección de vías urinarias. Profe, sí, yo tengo una que realmente no sé si es tonta, pero que es el complejo de galactosa. O sea, se repetía 2 veces, pero no entendía qué era. No, pero existen 2 complejos de galactosa, en la fisiología y en la fisiopatología. En la fisiopatología. De la infección de vías urinarias. Sí, era en la fisiopatología, salía 2 veces repetido, de galactosa. O sea, como si fuera un solo nombre. Exacto, es que realmente es un solo nombre, sino que a veces las traducciones lo enredan un poco.
Pero, ¿qué es al final, doctor? ¿Podría explicármelo? Entonces, mira, la D-galactosa realmente es como una especie de azúcar, es un monosacárido. La D-galactosa se encuentra en el uroepitelio. Esas son zonas especialmente en el uroepitelio que utilizan muy frecuentemente las bacterias para su metabolismo. Entonces, lo que hace la D-galactosa realmente es servirle como anclaje al microorganismo para generar, obviamente, la unión al uroepitelio, y lo segundo sirve como metabolismo o como metabolito para el metabolismo de la bacteria, especialmente la Escherichia coli. Eso es lo que es galactosa D. Muchas gracias, doctor. Dale, doc. ¿Alguien más? Doc, yo tengo una pregunta. Sí, doc. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho. Respecto a las prontocianidinas, o sea, yo quería saber ese tipo de, o sea, de medicamentos que contienen esa sustancia, o sea, qué beneficio tienen en los pacientes y en qué tipo de pacientes, o sea, se puede usar, y si usted, porque he visto que lo medican mucho, entonces no sé qué efecto tenga y en qué tipo de Pero ¿cuál pacientes, de y si usted todas, lo doc? usa. ¿Cuál Por de ejemplo, todas? he escuchado que en el CIS Control se encuentra, creo que la prontocianidina A, no sé, entonces, pero no sé qué efecto tiene. Y también, por ejemplo, respecto a los arándanos, dicen que también tienen mucho de este componente, entonces no sé qué beneficio tienen los pacientes. Listo. Lo que pasa es que la prontacilina prontacilina son una serie de agentes naturales, los cuales se encargan de tener un efecto antiséptico. Se consideran que ellos evitan el anclaje de la bacteria al uroepitelio. El CIS Control, el Cranberry, que son sustancias, incluso yo mando muy frecuentemente a mis pacientes con infección de vías urinarias para tratar de servir como tratamiento coadyuvante. Es prácticamente, para que me entiendas, un antiséptico natural que se encuentra especialmente en el cranberry. Y el CIS Control es cranberry realmente. Entonces, doctora, más que todo lo que evita tiene un efecto antiséptico realmente. Sin embargo, se debe utilizar solamente como tratamiento coadyuvante. No puedes manejar una infección de vías urinarias solamente con este tipo de medicamentos como el CIS Control. Tienes que también generar un manejo o un tratamiento antibiótico, porque este solamente sirve como coadyuvante. Normalmente eso viene en sobre, el CIS Control viene en sobre. Estos sobres, normalmente uno da de 1 a 2 sobres diarios, pero como tratamiento coadyuvante. Ellos vienen de 5 gramos cada sobre. Ok, doctor. Y, o sea, y estos tienen beneficios también en los pacientes que tienen IBU recurrentes, o sea, que tienen... Sí, doc. Por ejemplo, yo en pacientes que me hacen infección de vías urinarias recurrentes, además de iniciar un tratamiento antibiótico profiláctico, ya sea con fluoroquinolonas, con nitrofurantoínas o con cefaloporinas de primera generación, adiciono a estos pacientes el uso de, no tanto de CIS Control, pero sí les pido que compren esas botellas de cranberry que venden incluso en muchos supermercados. Y les pido al paciente que se tomen un vaso copero 2 veces al día, por lo menos por 3 a 6 meses. Ok, doctor. ¿Y este mismo efecto entonces tendrían los arándanos o eso sí no, como que Muy no tiene similar, mucho Doc, efecto? muy Ok. similar. Sin embargo, es más fácil conseguir el CIS Control y el cranberry. Ok, doctor. Listo, muchas gracias. Dale, Doc. ¿Alguien más, chicos? Yo tengo una preguntita con respecto al diagnóstico de cistitis. Quería preguntarle, en sí, cuando nosotros tenemos un paciente que ya con sintomatología de infección de vías urinarias, ¿cómo sería pues la orden en estos pacientes? Y pues con respecto a los resultados en parcial de orina, ¿qué me indicaría a mí exactamente que este paciente tiene una infección? Y si es necesario, digamos que un paciente tiene dolor en la fosa lumbar, ¿es necesario siempre mandarle exámenes de imagenología o ya con nosotros con el parcial de orina y la sintomatología no es necesario mandárselo? A ver, Doc, uno de los diagnósticos diferenciales que ustedes siempre deben hacer en infección de vías urinarias cuando no consiguen un parcial de orina patológico son las patologías uroobstructivas, como por ejemplo la nefrolitiasis, la urolitiasis, la uretrolitiasis, razón por la cual si un paciente a ustedes les ingresa con un dolor de moderada a severa intensidad en flanco derecho, que se irradia a fosa ilíaca derecha y región lumbar derecha, o viceversa, izquierda, y que este se irradie en el caso de las mujeres, a la vulva, y posteriormente se dirija hacia la cara anterior o cara medial de la pierna, ustedes deben sospechar también en nefrolitiasis. Entonces, el parcial de orina no ayuda realmente a hacer un diagnóstico de urolitiasis.
Razón por la cual, doctora, si usted te das cuenta de que el paciente refiere a un cuadro de dolor abdominal persistente y que en esos momentos no hay infección de vías urinarias, ustedes deben pasar a estudios imagenológicos en busca posiblemente de litios que se encuentren a nivel renal. También sin descartar que existen otras patologías también abdominales que pueden también simular sintomatología urinaria, como por ejemplo la enfermedad pélvica inflamatoria, que obviamente tiene unos síntomas que son característicos, y a su vez también las apendicitis, los divertículos, las diverticulitis, las neoplasias gastrointestinales también pueden simular síntomas urinarios. Entonces, doctora, en un parcial de orina realmente existen unas cosas que existen unos criterios mayores y unos criterios menores. Lo más difícil de interpretar en general para los médicos es un parcial de orina, porque muy frecuentemente manejan los procesos, leen los parciales de orina o los interpretan de una forma inadecuada. Solamente miran la presencia de bacterias. Esto hace, obviamente, que en muchos casos se manejen infecciones, supuestas infecciones urinarias, pero que posiblemente sean más que todo contaminación del residuo urinario por procesos infecciosos vaginales en el caso de la mujer. Entonces existen unos criterios mayores, y los criterios mayores son la presencia de esterasas leucocitarias, la presencia de leucocitos en la orina mayor de 6 o mayor de 8, dependiendo de los textos donde ustedes lo lean, y la presencia obviamente de bacteruria. Esos son criterios mayores. Si aparecen dos de esos criterios, es fácil, y más sintomatología urinaria, estamos frente a un posible proceso infeccioso urinario. Con respecto a los urocultivos, no se le debe hacer a todos los pacientes. Una infección de vías urinarias no complicada no requiere realmente la realización de urocultivos, porque el manejo más que todo es empírico. Y ahí el tratamiento es a base de ampicilina o cefalosporinas de primera generación, o nitrofurantoína, o el uso de fluoroquinolonas. El problema radica cuando estamos frente a una infección de vías urinarias complicadas, donde ahí sí se hace meritorio la realización del urocultivo para determinar la presencia posiblemente de microorganismos que sean resistentes o drogoresistentes a la terapia antibiótica inicial. Yo no sé si quedó claro, Doc, o creo que no entendí muy bien la primera pregunta. La otra creo que te la expliqué. No sé si la primera tienes algún interrogante. Sí, Doc. Una preguntita, ¿esa bacteriuria es con cuántas cruces en el parcial? Realmente ellos hablan de bacteriuria, Doc. No hablan de cruces realmente, pero si tú me hablas a mí sobre la cantidad de cruces para hablar de una posible infección urinaria, por lo menos 2 o más cruces. Sin embargo, doctora, no tienes que ver el parcial de orina en un contexto general. No solamente lo tienes que ver con las bacterias, sino la presencia de esterasas leucocitarias y de leucocitos en la orina. Porque si eso no aparece, entonces posiblemente frente a una contaminación, posiblemente de otras estructuras adyacentes. En el caso de la mujer, que son las infecciones urinarias más frecuentes en el sexo femenino, y ustedes lo hablaron por qué, por el acortamiento de la uretra, por el acercamiento de la uretra a la región anal, por la forma en que las mujeres se limpian al orinar. Entonces, siempre tienes que, doctora, sospechar cuando el parcial de orina no te demuestra realmente estos criterios mayores, sospechar posiblemente en una contaminación o en una mala toma de la orina, de la muestra de orina. Ok, Doc. Doc, otra preguntita. ¿Hay alguna respuesta de por qué algunos grupos sanguíneos tienen más predisposición a tener infecciones urinarias? No, yo algún momento también, cuando uno lee siempre infección de vías urinarias, hablan sobre predisposiciones de infecciones de vías urinarias dependiendo del tipo de RH, incluso el tipo de grupo sanguíneo. En algún momento, doctora, leí una hipótesis, la cual hipótesis decía de que en algunos pacientes con grupos sanguíneos específicos, eso causaba una afectación en la uromodulina, que recuerden que es la proteína de Tan-Horford, que es la que tapiza el uroepitelio para evitar que los microorganismos puedan sobrepasar y llegar al uroepitelio. Entonces se considera que en algunos grupos sanguíneos, doctora, esas barreras tienden a tener una serie de alteraciones fisiológicas que se considera pueden permitir que la bacteria llegue fácilmente al uroepitelio. Pero eso son solamente hipótesis, doctora. Realmente eso no se ha definido que realmente un grupo sanguíneo específico tenga mayor predisposición a infección de vías urinarias. Y si ustedes me explican a mí o me preguntan a mí sobre estos tipos de casos, yo he visto infecciones de vías urinarias en todo tipo de grupos sanguíneos y en todo tipo de RH. O sea que yo creo que eso realmente no está relacionado con la adquisición de las infecciones de vías urinarias, sino más que todo con los daños estructurales, el reflujo vesículo-ureteral. En la mujer, pues ya ustedes saben cuáles son los factores de riesgo, la colocación de sondas vesicales en los hombres y mujeres,
las patologías comórbidas, que creo que eso sí está relacionado directamente con las infecciones urinarias, Doc. Ok, Doc, gracias. Listo, Doc. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, muchachos? A ver, antes de responderles las preguntas, aunque ustedes crean que las infecciones de vías urinarias son un manejo fácil y de pronto ustedes, cuando sean médicos de atención primaria, van a estar o van a tener muchos pacientes con infección de vías urinarias, tanto complicadas como no complicadas. El desafío para este tipo de pacientes es más que todo el tratamiento y sobre todo la interpretación del parcial de orina y el urocultivo, porque la presencia de urocultivos positivos, por ejemplo, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, no siempre condiciona una infección de vías urinarias. Ustedes hablaron muy bien de la bacteriuria sintomática. Y aquí quiero de pronto detenerme un poco en la bacteriuria sintomática, porque muy frecuentemente hay pacientes que se les hace un parcial de orina por algún motivo en especial, pero sin sintomatología urinaria, y queremos manejar a ese paciente con tratamiento antibiótico. Incluso todavía es la hora que a mí me llegan pacientes con presencia de microorganismos BLEA, pero totalmente asintomáticos los pacientes. Y entonces me lo mandan para hospitalizar para manejar antibióticos. Realmente es importante que ustedes entiendan que las bacteriurias asintomáticas no deben ser manejadas en la gran mayoría de los escenarios. Y son pocos los escenarios donde realmente se maneja la bacteriuria asintomática. Y es especialmente en pacientes que van a ser llevados a procedimientos urológicos, por ejemplo, una citoscopia, una uretroscopia, o un retiro de litios, o una resección neoplásica de una lesión tumoral a nivel renal, o de cualquier parte de la vía urinaria, y en las mujeres embarazadas. Realmente ahí es en donde se debe manejar la bacteriuria sintomática, porque estos pacientes tienen mayor riesgo de septicemia. Sin embargo, en los otros escenarios ustedes no deben manejar la bacteriuria sintomática. Primero, porque lo único que hacen es modificar la flora urinaria, y es lo que genera que muchos pacientes, cada vez que se le haga un urocultivo, presenten microorganismos drogoresistentes. Yo le voy a poner un ejemplo para que me entiendan por qué no todos los pacientes deben ser manejados con terapia antibiótica cuando presentan bacteriuria sintomática. Si ustedes tienen, un ejemplo, 30 soldados, de esos 30 soldados, 10 no tienen chalecos antibalas. Los otros 10 sí tienen chaleco antibalas. Y otros 10 están dentro de un tanque. Si ustedes empiezan a dispararles a esos 30 soldados, obviamente van a morir. Primero le disparan con un arma de corto alcance y mueren 10. Los que no tienen chalecos antibalas van a morir. Los que tienen chalecos antibalas sí quedan. Y los que están en los tanques también. Eso hago a colación a que a veces cuando utilizamos antibióticos en formas inadecuadas, tenemos 3 poblaciones de bacterias, las cuales una no es drogoresistente, la otra es medianamente resistente y la otra es extremadamente resistente, en este caso los BLEA. Manejaron ese paciente con antibióticos, eliminaron obviamente a los soldados que no tenían chalecos antibalas y que los que no estaban dentro de los tanques, pero les va a quedar los soldados que están con chalecos antibalas y los que están dentro del tanque. Luego ven eso en el próximo urocultivo. Ya no encuentran una E. coli multisensible, sino una E. coli que es resistente a fluoroquinolonas. Esos serían los soldados que tienen chalecos antibalas. Y también, y entonces vuelve a iniciar terapia antibiótica, ya no con fluoroquinolona, sino con antibiótico betalactámico. Paciente con bacteriuria sintomática sin requerimiento de terapia antibiótica. Utilizan un antibiótico betalactámico y eliminan, esta vez, utilizan armas que penetran los chalecos antibalas, pero no penetran los tanques. Terminan eliminando a todas las bacterias que se encuentran con chalecos antibalas, el ejército con chalecos antibalas, los 10 soldados, pero les queda los soldados que están dentro de los tanques, y esos son los BLEA. Entonces, cuando ustedes utilizan terapia antibiótica en forma indiscriminada en pacientes con bacteriuria sintomática, lo único que hacen es estar eliminando la flora que, aunque no es normal, no es resistente. Entonces, al final les va a quedar en los BLEA.
Y entonces cuando vuelven a hacer autocultivo nuevamente ya les aparece un blea. Y esos bleas fácilmente pueden multiplicarse y pueden causar una fuerte infección urinaria que puede llevar a septicemia. Entonces eso es lo que hacemos cuando nosotros manejamos en forma indiscriminada la terapia antibiótica en pacientes con bacteriuria asintomática. Por eso no se debe manejar la bacteriuria asintomática en todos los escenarios. Siempre que usted tenga una infección de vías urinarias, siempre deben determinar si es complicada o no complicada. Toda infección de vías urinarias en hombres es complicada. Y pare de contar. Si un hombre tiene una infección urinaria, ya eso es complicado. Todo paciente que tiene o es portador crónico de sonda vesical, eso es una IBU complicada si presenta infección urinaria. Si mi paciente presenta diabetes mellitus descompensada y presenta una infección de vías urinarias, eso es una IBU complicada. No es lo mismo el paciente con diabetes mellitus compensado. Eso no se denomina infección de vías urinarias complicada. Todo paciente con un daño estructural urológico también es denominado una infección de vías urinarias complicada. Y esto es muy importante porque esto denota qué tipo de manejo van a hacer en sus pacientes. Entonces, cuando tienen una infección de vías urinarias complicadas, ustedes deben determinar si existe riesgo para enterococos o riesgo para no enterococos o riesgo para pseudomonas. En el caso de la pseudomonas, pacientes con daño estructural urológico, pacientes con inmunosupresión, pacientes con enfermedad renal, pacientes con diabetes, pacientes con VIH, tienen riesgo de pseudomonas. Para enterococos, pacientes con fístula rectovesical, pacientes con neoplasias gastrointestinales, pacientes bajo hemodiálisis. Entonces siempre es importante que ustedes vean su paciente cuando tiene una IBU complicada en qué posible contexto de posible factor de riesgo de microorganismos tiene para definir una terapia antibiótica que puede ir en un paciente de IBU complicada desde una cefalosporina de tercera generación pasando por otros betalactámicos como la ampicilina surfactant, la piperacina tazobactam en el caso de si consideran pseudomonas, hasta llegar a cefalosporinas de cuarta generación y carbapenémicos. Y existe un tipo de infección de vías urinarias complicadas muy grave que es la infección que es desarrollada por microorganismos gram negativos KPC o que son carbapenemasa de espectro extendido. En ese tipo de pacientes es obvio que el tratamiento antibiótico va a ser dirigido a antibióticos ya de mayor espectro, como por ejemplo la polimixina y en otros casos la tigecyclina, en pocos escenarios. Entonces, siempre recordar eso, que es muy importante. Siempre determinar un diagnóstico es muy importante. No se puede manejar al paciente con una infección de vías urinarias sin un parcial de orina. Ustedes pueden iniciar tratamiento empírico, pero siempre es mandatorio hacer un parcial de orina en tu paciente. No es mandatorio hacer urocultivo en pacientes con IBU no complicada, pero sí en pacientes con IBU complicada es mandatorio hacer un urocultivo. Y siempre que se requiera estudios imagenológicos también es muy importante. Recordar que estas infecciones de vías urinarias no solamente son causadas por microorganismos entéricos, también las infecciones de vías urinarias pueden ser desencadenadas por émbolos sépticos distantes, como por ejemplo por una artritis séptica, por un catéter infectado, catéter venoso, un endocarditis bacteriana, que puede generar un émbolo y viajar directamente hacia la circulación renal. También tener en cuenta que existen otros microorganismos, por ejemplo, los de transmisión sexual, como el gonococo, que puede causar también infecciones de vías urinarias. La tuberculosis genital, genitourinaria, también puede causar, obviamente, procesos infecciosos urinarios. Y siempre determinar que si tienes un paciente que no has manejado en forma correcta y el paciente presenta una infección de vías urinarias recurrentes, pensar en microorganismos que posiblemente sean microorganismos atípicos, como lo que les acabo de comentar. Esto es lo que les quería traer sobre infección de vías urinarias. Ahora voy a ver las preguntas. En el contexto de una enfermedad renal crónica, ¿qué medicamentos se podrían utilizar para las infecciones de vías urinarias o cuál es el ajuste de dosis que debería hacerse para esos pacientes? Esta pregunta es muy amplia y es muy amplia porque dependerá de la terapia antibiótica y la infección de vías urinarias complicadas se maneja indistintamente como en pacientes renales y no renales. Y si es renal, dependerá de la tasa de filtración glomerular.
Por ejemplo, yo tuve un paciente hace poco con una infección de vías urinarias complicadas con una tasa de filtración glomerular en 24. Tenía un urocultivo y habíamos iniciado inicialmente con ceftriaxona, que no requiere modificación de la dosis, pero posteriormente llega un urocultivo que muestra que es resistente a las cefalosporinas de tercera generación, pero sí era sensible a otros betalactámicos, como la piperacina tazobactam, era una pseudomona. Con esa tasa de filtración glomerular se debe iniciar con la dosis plena durante 24 a 48 horas, que sería 4.5 gramos IV cada 8 horas, y posteriormente reducir la dosis a la mitad, 2.25 gramos IV cada 8 horas, y el tiempo de duración de tratamiento antibiótico es similar. Cosa diferente en pacientes que se encuentran ya en hemodiálisis, pero que todavía tienen diuresis, porque ahí, además de administrar la dosis del antibiótico, también tiene que administrar una dosis adicional durante la hemodiálisis. La pregunta es muy amplia porque tendría que hablar de toda la infinidad de antibióticos que podemos utilizar. Hay algunos antibióticos que no requieren modificación de su dosis, como por ejemplo las cefalosporinas de tercera generación. La ceftriaxona no requiere modificación de dosis. El resto de antibióticos sí lo requiere. Meropenem, imipenem. El ertapenem sí no requiere modificación de dosis. La vancomicina requiere modificación de dosis, pero eso dependerá de la tasa de filtración glomerular. Entonces es muy amplia esa pregunta porque tendría que hablarle de todos los antibióticos habidos y por haber. Los que más utilizamos son la piperacina tazobactam, ya se la expliqué. En el caso del meropenem, la recomendación es depender de la tasa de filtración glomerular, pero un paciente que tiene una tasa entre 30 y 15 se recomienda 500 miligramos IV cada 12 horas, y si está por debajo de 15 se recomienda una dosis de 500 miligramos IV cada 24 horas, pero en las primeras 24 horas se recomienda la dosis plena, que es de 1 gramo IV cada 12 horas. El ertapenem, que es otro antibiótico carbapenem que utilizamos en los pacientes que tienen una infección de vías urinarias por el gérmenes BLE, pero que no sea pseudomona, ahí se recomienda la dosis plena, que es 1 gramo IV cada 24 horas. Las cefalosporinas, como les dije, la ceftriaxona no requiere modificación. Si utilizan ampicilina, la recomendación es iniciar con 2 gramos vía oral cada 12 horas, no cada 6. Entonces dependerá obviamente de cada uno de los antibióticos, muchachos. No es una pregunta muy grande, muy amplia. ¿Son efectivos los ejercicios de Kegel para evitar las infecciones urinarias por incontinencia? Pues, Doc, sí. Yo a muchos de mis pacientes, cuando, sobre todo mujeres y hombres y ya mayores que presentan cistocele, rectocele, incontinencia urinaria, se les pide que hagan ejercicios de Kegel porque el ejercicio de Kegel mejora o fortalece el músculo destructor que se encuentra a nivel de la vejiga y mejora también el piso pélvico. Sin embargo, van a haber casos de rectocele y cistocele en donde ahí la recomendación es el tratamiento quirúrgico y van a tener algunas incontinencias urinarias relacionadas por fármacos o neurológicas, donde a veces estos ejercicios no son totalmente o no ayudan completamente a servir como un factor favorecedor de reducir las infecciones urinarias. Sin embargo, sí, yo muy frecuentemente se lo mando a mis pacientes. Recuerden que la incontinencia urinaria causa reflujo vesiculoleteral y eso puede generar obviamente procesos infecciosos urinarios. Entonces sí son efectivos, pero obviamente recordar que se debe tratar la causa desencadenante. ¿Cuál sería el tratamiento específico para, cuando hablan de PX, qué significa PX? Prostatitis, ¿qué? Pacientes. Específicos para pacientes con IBU por microorganismos BLE. Eso dependerá, doctora. Primero hay que determinar que no estemos frente a una bacteria asintomática. Si mi paciente realmente presenta un proceso infeccioso de vías urinarias, cuando presenta un microorganismo BLE, existe alto riesgo de complicaciones, especialmente sépticas. Y entonces ahí podemos tener o dividir el grupo en dos realmente. Pseudomonas BLE y gérmenes gram negativos que no son la pseudomona, como E. coli, Proteus, Klebsiella BLE, algunas enterobacterias. Si yo tengo un paciente con una IBU complicada y tiene un microorganismo BLE, la recomendación es que si es pseudomona, se recomienda meropenem e imipenem. Pero si el paciente tiene un germen gram negativo BLE que es diferente a la pseudomona, se recomienda mejor el ertapenem. Y el meropenem siempre se guarda para la pseudomona. Ese sería el tratamiento para los gérmenes BLE.
¿En qué caso se inicia el tratamiento antifúngico para pacientes con IBU complicada por cándida? Pues especialmente para aquellos pacientes que presentan síntomas urinarios y que no se encuentra otro germen. Recuerden que la candiduria puede ser contaminación. Sin embargo, si tengo un paciente que además de eso presenta sintomatología urinaria y no tengo un germen definido, se debe iniciar tratamiento para la candiduria, y el tratamiento es con fluconazol. O aquellos pacientes los cuales presentan también candidemia, que además de encontrarles en la orina la cándida, a nivel urinario también me consigo a nivel plasmático también me consigo con cándida plasmática, en este caso candidemia. O en pacientes que tienen factores de riesgo o tienen un cuadro séptico y no encuentro el foco probable y lo único que tengo es una cándida. Entonces ahí se recomienda tratamiento antifúngico de estos pacientes. Pero el manejo que hay siempre es con fluconazol, porque es que hay siempre desencadenada por cándida albicans que son sensibles al fluconazol. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta más. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana entonces, ¿oyeron? ¿Tienen más preguntas? Listo, muchas Bueno, gracias. muchachos, hasta luego. Doctor, antes de irse, una pregunta. Dime, Karen. Doctor, es que tengo una duda. Lo que pasa es que a mí una vez un doctor me había dicho algo sobre la hematuria en las IBU, pero no recuerdo, o sea, que él me decía que en cuanto a los eritrocitos que salgan en la prueba de orina, puede uno determinar, o sea, la causa de la afección, pero no recuerdo, o sea, cuáles son los tipos de eritrocitos y eso, de hematíes. No entiendo cómo así tipo de hematíes. Es que no recuerdo. Profe, yo creo que puedo entender la pregunta. Déjenme con los audífonos. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, según tengo entendido, las lesiones renales específicamente, pues los hematíes pueden ser, obviamente microscópicos, pueden ser dismórficos o tener una morfología normal. Si tiene morfología normal, pues es de causas no glomerular, y si tiene una morfología, pues diferente o una dismorfia, pues ya sí son de causas glomerulares como tal, debido a glomerulopatías. Ah, Sí, pero que la doctora gracias, se María, está me refiriendo, acordé. la doctora está refiriendo es a otras causas. Que yo pensé que cuando hablaba de infección de virus no entendí la pregunta. Bueno, Es que no me acordaba, doctor. Sí, es que no me acordaba el tipo de hematíes. Sí, en ese momento teníamos una paciente con infección de vías urinarias y en el uroanálisis había salido hematuria. Entonces el doctor nos hizo esa pregunta como que, ¿ustedes cómo saben de que esa hematuria es proveniente de vías altas o de vías bajas? Ya, entonces no nos acordábamos cuál era esa característica. Ah, bueno, listo. Bueno, chicos, Bueno, quedamos así doctor, entonces. gracias, Nos vemos. que estén Cuídense. bien. Chao. Chao. Listo, doctor, que esté bien.